como base de la predicación el Salmo 36. Salmo 36, iniciando la lectura en el versículo 5. Salmo 36, 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Vamos a orar por nuestro pastor. Señor y Padre, qué bueno es poder estar ante tu misma presencia, convencidos de que tú nos escuchas. Gracias porque tú nos has adoptado como hijos, Señor, y gracias por esta salvación tan grande. Gracias por este culto tan bonito. Gracias porque nos habla de este pronto nacimiento del Señor Jesús. Y ahora te pedimos por nuestro pastor, Señor, que lo bendigas, que continúes estando con él. Por Señor, que le des palabra sabia, palabra santa, que entre en nuestros corazones, Señor. Pedimos que cada uno de nosotros sepa abrir nuestro corazón y nuestra mente y que juntamente a estar gozosos para celebrar este 5º aniversario, Señor, podamos recibir de ti aquello que quieres decirnos en esta tarde. Bendícenos. Por Cristo Jesús te pedimos y te damos las gracias. Amén. Aleluya. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias y muchos saludos a los hermanos de la Bona Nova, aunque esperamos poderlos dar personalmente el día 25 y el día 3, en los dos cultos unidos. Sí, Ramón. Sí, yo hace mucho tiempo y continuamente estoy dándole gracias a Dios por el gran milagro que se produjo cuando dijeron que podíamos venir aquí. Y hoy me viene la mar de bien para dar las gracias a Jaime y para dar las gracias a Dios porque estamos, personalmente digo que creo ser el portavoz de toda la Iglesia. Estamos agradecidos hasta el infinito. Gracias, Ramón. Es verdad y esto es lo que refleja nuestro corazón. Le pedimos a Jaume que lo reciba con mucho cariño y que bueno, pues que lo comparta porque ese es nuestro sentir. Mucha gratitud de ver la providencia de Dios, de cómo el Señor guía las cosas, porque todo esto empezó, nuestra venida aquí empezó con una situación muy preocupante, que cerraban la iglesia de Génova a marchas forzadas y yo diría y a cajas destempladas, porque la de la regidora de urbanismo de allí dijo: esta iglesia clausurada, punto final, algo así vino a decir, ¿no? Entonces pues recurrimos, la Ferede, una manifestación en la estación de Sants, y cuando ella vio el fundamento jurídico con el cual aquella iglesia llevaba abierta más de 30 años y que estaba todo en regla según los documentos necesarios en su época, pues la cosa se frenó y pidieron pues que se pusiera con un plazo de tiempo ya más sensible a lo que se necesitaba, un plazo de tiempo más largo, pues entonces nos dieron la oportunidad de arreglar y poner la iglesia en normativa. Pero claro, era carísimo, era una inversión millonaria para seguir estando en un local que molestaba, aparentemente, pues los cánticos subían a los vecinos inmediatamente. Así que del Señor, de ese gran problema, que de golpe 2 comunidades evangélicas se quedaban sin un lugar de reunión, pues yo creo que nos ha bendecido mucho, tanto a nuestra iglesia, la Iglesia de la Gracia de Dios,
como también a la iglesia, a la Asamblea de Hermanos de la calle Génova, que están en un lugar histórico, que están reparando, restaurando con gran alegría y con mucha ilusión, para que de nuevo la iglesia de la calle del Carrer Terol vuelva a estar muy bonita y pueda ser sal y luz en el barrio de Gracia, donde ya lleva 150 años. Así que realmente ha sido, yo entiendo, al hablar con Carlos, el pastor Carlos Curiel, invitándole para que pudiera estar hoy, y también ellos tenían, justamente en el mismo horario que nosotros, tenían toda la fiesta, la comida de Navidad, la fiesta de la escuela dominical de los niños, y sintiéndolo mucho no pueden estar aquí, pero esperamos que puedan venir próximamente. Ellos nos decían, estaban muy contentos porque el fondo que nosotros teníamos para que algún día pudiéramos comprar un local lo hemos destinado a reparar, a renovar y a restaurar las instalaciones de la calle Terol. Así que, gloria a Dios, el Señor es muy sabio, el Señor escribe siempre muy recto, con renglones torcidos, y vemos la providencia de Dios en esto mismo que decía Ramón, ¿no? Como lo hemos visto en nuestra iglesia, también para los hermanos de Génova. Hoy quisiera hablaros precisamente de esto que estamos comentando. Me gustaría hablaros de estos 5 años. Es grande esta Biblia, tan grande que no me caben los papeles, que los hermanos de la Bonanova que me perdonen, pero vamos a sacarla de su atril un poquito. Bueno, yo me estaba fijando en lo impresionante que es el púlpito de la Bonanova, Mirad, qué grande es este púlpito. Cuando lo sacas de aquí, se queda como desvestido, ¿no? Porque realmente ocupa un lugar central importante, y fijaros, vamos con toda humildad, vamos a utilizar el atril de la iglesia. Pues como os decía, yo quisiera hablaros de los 5 años. 5 años y medio, ¿no? Porque empezamos en el mes de junio. En el mes de julio ya nos reuníamos, y la causa de todo lo que nos ha pasado, que es mucho y de mucha bendición, pues la encontramos en el mes de junio del 2010. Ebenezer, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir sino que hasta aquí el Señor nos ha ayudado? A lo largo de ese tiempo, caminando con el Señor, hemos podido sentir su amor, hemos podido notar su presencia caminando a nuestro lado, hemos podido experimentar su gran misericordia, esta misericordia que Él renueva todas las mañanas, y hemos podido comprobar su fidelidad, la gran fidelidad de Dios. ¿Verdad? Dice Jeremías, en uno de los momentos más tristes y terribles de la historia del pueblo de Dios, dice: oh Señor, tú renuevas tus misericordias cada mañana, y grande es tu fidelidad. Y él estaba viviendo el tremendo juicio de Dios hacia su pueblo infiel, hacia un pueblo depravado que se había apartado terriblemente, cometiendo barbaridades, se había apartado de su Dios. Pero en medio de este momento, en el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, Jeremías dice que el Señor renueva su misericordia porque grande es su fidelidad. Cuando nosotros somos infieles es cuando más brilla, cuanto más fuerte brilla la misericordia de nuestro Dios. Una misericordia y una fidelidad que, sabéis, a menudo tiene un rostro humano. Porque el Señor, cuando nos quiere ayudar, cuando nos quiere hacer sentir su amor, y cuando quiere extender sobre nosotros su misericordia, que nos seguirá todos los días de nuestra vida, muchas veces lo hace a través de las manos y el rostro de un hermano o de una hermana. O en mi caso, de muchos hermanos y de muchas hermanas, que en el momento, yo diría, bueno, no sé si puedo hablar del momento más difícil, pero sí que puedo decir con toda seguridad, uno de los momentos más difíciles de mi vida, el Señor os puso a mi lado para darme vuestro apoyo, vuestro amor,
expresarme vuestra compasión y poder empezar juntos esto tan bonito que el Señor ha hecho, porque lo ha hecho el Señor. Yo soy muy consciente de que yo he colaborado, como todos vosotros hemos hecho lo que hemos podido, pero la Iglesia es del Señor y es Él, y solamente Él quien la edifica. Y fue precisamente en ese momento cuando yo pude sentiros muy cerca y saber que estabais con fidelidad a nuestro lado, a mi lado y al lado de mi familia, para que no fuéramos consumidos de mucha tristeza. Ha sido una gran bendición conoceros, teneros a nuestro lado y poder empezar juntos esta andadura espiritual que es la Església de la Gràcia de Déu. Porque yo estoy convencido de que es así y espero que todavía tengan que venir grandes bendiciones para que el Señor siga levantando, consolidando y edificando esta Iglesia. Quisiera hablaros hoy de cuáles son las características de la fidelidad de Dios. Es un poco tarde, así que voy a ponerme las zapatillas de correr para ir deprisa por este precioso salmo, que es el Salmo 36, donde nos dice que la fidelidad de Dios es tan alta, es tan grande, que alcanza las nubes. Esas nubes que en aquella época no se podían alcanzar. Ahora volamos, ¿no? Volamos a 10.000 metros de altura en estos aviones tan rápidos y seguros, cuando no se caen. Pero en aquella época realmente las nubes era algo que mirabas desde abajo y que nunca podías alcanzar. Y entonces el salmista, David, inspirado por el Señor, dice que la misericordia de Dios llega hasta los cielos y su fidelidad hasta las nubes. ¡Qué imagen tan preciosa! La primera de las características de la fidelidad de Dios, sabéis, es que su esencia es el amor constante y eterno de Dios hacia sus hijos. El amor de Dios hacia su pueblo, este pueblo que Él ama tanto, que ha redimido, que ha salvado, que ha liberado. Y la esencia de la fidelidad de Dios es que este amor es inalterable. En el Antiguo Testamento se habla del Gesed, ¿verdad? Yo sé que a Ricard le encanta mucho esta palabra, Gesed, el amor fiel de Dios, la misericordia de nuestro Dios. La primera de las características es esta: Dios nos ama con un amor eterno, constante e inalterable. Lealtad y misericordia que están siempre íntimamente unidos. Aquí encontramos estas dos palabras, la misericordia y la fidelidad. Siempre van de la mano, inseparablemente. Nuestro Dios nos ama y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es lo que decía Jeremías en las Lamentaciones: nuevas son tus misericordias y grande tu fidelidad. Yo quisiera leer con vosotros un pasaje de Deuteronomio en el que veremos claramente hasta qué punto el amor fiel y misericordioso de Dios hacia su pueblo es eterno, constante e inalterable. En Deuteronomio capítulo 7 vamos a leer en el versículo 8, se nos dice que por cuanto Jehová os amó, Deuteronomio 7:8. Si no lo habéis encontrado, no hace falta que os preocupéis, la fe viene por el oír. Yo voy a intentar que mi voz llegue a vuestros oídos lo más clara posible. Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Se nos pierde
se nos pierde la vista mirando hacia atrás o mirando hacia adelante, lo que pueden significar 1000 generaciones. Perdón. Como os decía, la esencia de la fidelidad de Dios es este amor del Dios que nos ama y que ha sido fiel al juramento que hizo a los patriarcas y que nos ha redimido, que nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y de la condenación que merecen nuestros pecados, y que es fiel, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia porque nos ama. Por lo tanto, hay una implicación. Versículo 11 dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son estos mandamientos, estatutos y decretos? El Decálogo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 5 ha recordado al pueblo y han renovado el pacto, la alianza con Dios, diciendo que se comprometen a obedecer estos mandamientos porque esta es nuestra parte. Dios nos ama, Dios es fiel y misericordioso, pero Dios nos pide y espera de nosotros que también le seamos fieles y que se lo expresemos obedeciendo sus mandamientos. Esto nos lleva a la segunda característica de la fidelidad de Dios. Vamos a volver al Salmo 36, en donde se nos dice que su fidelidad alcanza las nubes. La fidelidad de Dios es grande, la del ser humano muy pequeña. ¿Os habéis planteado por qué nos gustan tanto los perritos, a los que les gusten? ¿Por qué hay tantas personas que han prometido amor eterno a su perrito y que realmente lo cuidan como si fuera una persona? Porque han encontrado en estos fieles, en la fiel amistad y amor de su animal de compañía, han encontrado lo que no han encontrado muchas veces a su alrededor entre los seres humanos. No estoy de acuerdo con aquellos. A veces en el mundo la fidelidad, hoy vamos a ensalzar la fidelidad de Dios, pero sabéis, en el mundo no siempre es una virtud apreciada. A veces de forma despectiva se dice: este es fiel como un perro, y no están dejando bien ni al este ni al perro. El que lo dice no los quiere dejar bien a ninguno de los dos, ¿no? Pero realmente vemos que la fidelidad es el espejo en el que nos debemos mirar. El otro día yo hablaba con un amigo al que admiro por su fidelidad a sus amigos. Me he dado cuenta de que no solo me quiere a mí, quiere a todos los amigos que ha tenido y nos cuida. Nos cuida a pesar de que a veces pues él también necesita amigos que le cuiden. Pero es curioso porque no sé cómo salió el tema y él me decía: es que para mí es inconcebible traicionar a un amigo. Es inconcebible defraudar la confianza que tal o cual persona tiene puesta en mí. Esto para mí es la esencia de la amistad, pero también de mi vida. Es que realmente es así que quiero ser y es así que quiero vivir. Y le doy la razón, porque debemos mirarnos en el espejo de la fidelidad de Dios para ser también nosotros fieles siervos del Señor y reflejar su amor fiel y verdadero a los demás. Realmente la fidelidad de Dios es grande, alcanza las nubes como la misericordia que llega hasta los cielos o como los juicios de Dios que son abismo grande. Realmente aquí vemos que se ensalza esta grandeza de la fidelidad de Dios en contraste con la pequeñez y a veces el raquitismo de la fidelidad humana. Realmente el curso intensivo que el Señor me ha dado cuando salí del Instituto Bíblico o de la Facultad de Teología, el Señor me ha dado un curso intensivo de antropología. No tengo la carrera, pero yo creo me interesaría, realmente es una carrera que me interesaría, y en la vida misma te lleva a un curso acelerado e intensivo de antropología. Y te das cuenta de que es así, de que qué bien, gloria a Dios, que en Él sí podemos confiar, que en Él sí que nos podemos abrazar y aferrar porque Dios nos ama y es un Dios fiel, que nunca nos dejará ni nos desamparará
y que nunca nos decepcionará. Precisamente en el concepto de fidelidad, los dos elementos principales que hay en el énfasis del Antiguo Testamento en la fidelidad, sabéis, uno ya lo hemos dicho, que es este amor fiel, firme, constante, como una roca. Y el otro es el hecho de que Dios es un Dios verdadero, ama la verdad en lo íntimo, es un Dios completamente digno de confianza. Por esto ofende tanto a Dios que las personas no confíen en Él, porque resulta que estamos confiando a izquierda y a derecha en aquellos que nos van a defraudar y sin embargo no confiamos en el único que es absolutamente digno de confianza. El Dios del Antiguo Testamento se manifiesta como este Dios fiable, en quien podemos apoyarnos, que nunca nos decepcionará, que es firme, constante, sin cambios. La palabra que traduce este atributo de Dios es la palabra hebrea emet, verdad o fidelidad. Y la encontramos después en el Nuevo Testamento cuando se nos dice de Jesús que es el testigo fiel y verdadero. En Él podemos confiar, en Él y en su palabra. Así que me gustaría hablaros ahora de la tercera característica. Bueno, quizá aquí tendríamos que sacar unas conclusiones para nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas deberían reflejar la fidelidad de Dios. Y esto en la palabra de Dios quiere decir que debes cumplir con tus responsabilidades. Si quieres ser una persona fiel, un fiel siervo del Señor, un fiel administrador de la gracia de Dios, debes cumplir fielmente tus responsabilidades. Debes ser, no es fácil en el mundo que vivimos, pero debemos ser personas de palabra. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que si prometemos algo nos vamos a esforzar. No siempre es posible cumplir las promesas, ¿verdad? Que se lo digan a los políticos con lo que han llegado a prometer estos días, y después no siempre se pueden cumplir las promesas, sobre todo si prometes mucho, muchísimo. Pero los hijos de Dios debemos pensar muy bien qué prometemos, y cuando lo prometemos debemos esforzarnos enormemente en ser fieles a lo que hemos prometido, porque lo contrario es una gran decepción para aquellos que han recibido tus promesas y ven que no las cumples. Así que el Señor nos ayude a ser personas que se apoyan en el Dios fiel para poder ser responsables siervos del Señor y para poder ser también personas de palabra en las que se puede confiar. Este salmo me maravilla porque, sabéis, lo que dice la tercera característica de la fidelidad es que la fidelidad de Dios se puede ver palpablemente en nuestras vidas en lo que Dios ha hecho desde que hemos nacido hasta ahora. Algunos tenéis una larga biografía para poder ver una y otra vez cómo Dios es fiel y ha estado presente en vuestra vida y os ha protegido, y os ha bendecido, y os ha guardado, y os ha guiado. Esta pequeña historia de aquí, este breve resumen de la historia de nuestra Iglesia, es providencia y fidelidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios grande, fiel, que provee todo lo que necesitamos. Esto es lo que encontramos aquí cuando se nos dice en el versículo 6 al final: oh Señor, al hombre y al animal conservas. Nuestra vida depende de Dios, en Él vivimos y nos movemos y somos. Nuestra identidad depende de Dios, nuestra vida depende de Dios, y las fuerzas para vivirla también dependen de Dios. Dependemos de Él mucho más de lo que somos conscientes. Porque a veces somos como muy independientes. No tiene una connotación política la palabra. Somos muy independientes espiritualmente hablando. Y no deberíamos serlo tanto. Deberíamos vivir de la mano del Señor. Deberíamos cogernos fuerte y depender de Él para todo. En segundo lugar, vemos que la fidelidad de Dios, su misericordia fiel
y verdadera. Versículo 7, oh Señor, cuán preciosa es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Protección. El Señor es quien te guarda, el Señor es quien te lleva de la mano, el Señor es quien te protege, el Señor es tu sombra, tu mano derecha, el Señor es la sombra que te da frescor en medio del calor abrasador, el Señor es la luz que te ilumina en medio de la noche. Este es nuestro Dios, el Señor es tu guardador, Él guardará tu salida y Él guardará tu entrada, tu ida y tu vuelta. Él es quien te protege y quien te cobija bajo la sombra de sus alas. Esto nos recuerda el Salmo 91, precioso salmo que nos habla de la infinita protección de Dios. Cuando lleguemos a su presencia y nos demos cuenta de todo lo que nos ha guardado el Señor, nos maravillaremos. De cada vez que Él envió sus ángeles para que nos protegieran, sin que nosotros nos llegáramos a dar cuenta del inminente peligro que corríamos. De cómo Él en su providencia ha ido guiando nuestra vida, que parece como un río de aquellos que serpentean, ¿no? Ha ido guiando nuestra vida para que no nos estrellemos en aquello que hubiéramos tenido grandísimos problemas para salir. El Señor es quien nos protege bajo la sombra de sus alas. Se cuenta el caso de un terrible incendio que desoló un parque natural. Es un caso verídico, ¿no? Entonces, cuando comprobaban el alcance del desastre ecológico que había sucedido con el incendio, se dieron cuenta de una imagen realmente muy especial. Había en la base del tronco de un enorme árbol que no se había quemado del todo, había un ave con las alas extendidas, como echada sobre el tronco del árbol. Y era una visión muy extraña porque aquella ave era raro que no hubiera escapado volando de las llamas. Y no se explicaban qué había podido pasarle para que se hubiera quedado allí. Entonces, cuando apartaron el cuerpo de aquel ave, se dieron cuenta que había muerto así, protegiendo a sus dos polluelos, con su cuerpo y el tronco del árbol. Y realmente esto es para mí una imagen muy gráfica de cómo el Señor nos protege bajo la sombra de sus alas. Él siempre está ahí, a tu lado. Es tu guardador, es tu protector. Él es quien te guarda de todo mal. A Él debemos pedirle, Señor, líbranos de todo mal. Pero también nuestro Dios es el Dios que provee. El Salmo dice que seremos completamente saciados, versículo 8, de la grosura de tu casa. El Señor nos da enormes bendiciones. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y Él nos va a alimentar de la grosura de su casa. Sabéis, en este país que vivimos, desde el 2008 para acá, realmente ha sido un tiempo difícil, muy difícil. Y sabéis que muchos hijos se han refugiado en casa de sus padres para poder sobrevivir, para poder subsistir. Dependían de la grosura, dependían de las provisiones, dependían de las pensiones de las casas de sus padres. Y aquí nos dice el Salmo que como hijos de Dios no debemos temer qué comeremos o qué vestiremos, porque el Señor nos alimentará, nos saciará de la abundancia de la casa de nuestro Padre. Y Él tiene un nombre precioso en la Biblia que es Jehová Jireh. Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿No hemos visto esto acaso de que una humilde y pequeña iglesia como nosotros hemos podido andar este largo camino de 5 años y medio y que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y ha provisto? Yo tengo un corazón lleno de gratitud, porque sé que es uno de los grandes milagros que Dios ha hecho en nuestra iglesia y sé también que vosotros lo habéis hecho posible. Muchas gracias. No tengo siempre oportunidad de decíroslo como os lo digo ahora de todo corazón. Muchas gracias. Vosotros habéis hecho posible que esta pequeña y humilde iglesia
haya llegado hasta aquí, que yo haya podido continuar en ella y que esta pequeña iglesia haya podido ayudar a muchas personas y familias necesitadas. Gloria a Dios y gracias de todo corazón a vosotros. Pero sabéis, aquí, además de la provisión de comida abundante que necesitamos y que el Señor nos dará, nos habla también de que el Señor nos abreva en el torrente de sus delicias, porque con Él está el manantial de la vida. No nos engañemos, necesitamos comer, pero aún necesitamos más beber. Necesitamos la bebida espiritual que acompañó al pueblo de Dios en medio del desierto, porque la roca de la que emanaba el agua, milagrosamente, era Cristo. La roca de Oreb, la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Como dice esta preciosa canción, Jesús se levantó en medio de la fiesta y dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Porque el agua que yo le daré calmará para siempre su sed y será en él como ríos de aguas vivas. Hablando del Espíritu que todo el verdadero Hijo de Dios que ha creído en Jesucristo para su salvación ha recibido y puede cultivar esa plenitud espiritual que solo aquellos que conocen y aman al Señor y le obedecen pueden experimentar. Y este es el llamamiento de Dios para nuestra Iglesia, que vayamos a Cristo, que bebamos y que el agua que Él nos dé sea el Espíritu que realmente brota para vida eterna, para que otros puedan beber, para que otros puedan ver a Cristo en nuestras vidas y para que podamos calmar la sed espiritual de otros. Es maravilloso ver que el Señor nos invita y que el Señor invita a aquellos que todavía no le conocen. ¿Sabéis? Estoy leyendo un libro que me ha ayudado mucho y que dice: no des por sentado el Evangelio. A veces lo damos por sentado. Y ahora os miro, digo, si todos son creyentes, ¿verdad? Miro, digo, ¿por qué tengo que predicar el Evangelio si ya todos lo han oído 1000 veces? No debería hacerlo, ¿verdad? Sí, sí debería hacerlo. Porque no sabemos si todos los que estamos somos. Y además, el centro de nuestra vida, el motor de nuestra vida, el centro de nuestra Iglesia y la fuerza de nuestra Iglesia es la predicación del Evangelio. Yo necesito creer y vivir el Evangelio cada día. Porque, ¿sabéis? Dios no me acepta por lo santo que soy o por lo que conozco de la palabra de Dios, por la cantidad de promesas que puedo recordar y decir amén. Dios me acepta por Jesucristo. Porque Él murió por mí, porque Él pagó por mis pecados, porque Él recibió el castigo que yo merecía. Dios me acepta por eso, no por lo que soy, ni lo que hago, ni lo que pueda saber. Por eso necesito el Evangelio cada día y por eso nuestra Iglesia necesita seguir predicando el Evangelio, como nos decía Jaume. Hay cosas que no podemos cambiar, están ahí. Están ahí, son las grandes verdades eternas del Evangelio para que las proclamemos. No es lo que nosotros hacemos, es lo que ya Jesucristo ha hecho por nosotros. Que el Señor sea tu guía espiritual, querido hermano y querida hermana. Qué salmo tan precioso. En él tenemos el manantial de la vida, versículo 9, y en su luz veremos la luz. Benditos y bienaventurados aquellos que son santos del Señor, porque ellos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es privilegio nuestro y no de los demás. Si no eres del Señor, el Espíritu no te va a guiar. Lo primero que quiere es que te caigas de rodillas delante de la cruz de Cristo y que clames pidiendo perdón por tus pecados. Después vendrá el Espíritu y Él te guiará. Pero ya el Espíritu en ese tiempo de lucha espiritual es quien está combatiendo en tu vida, convenciéndote de pecado, de juicio y de justicia. Es Él quien puede conmover nuestros endurecidos corazones para que nos demos cuenta de cuánto necesitamos el perdón de Dios y creamos y clamemos y pidamos el perdón que necesitamos a Jesús. Que en su luz veamos la luz, que Él extienda su misericordia sobre nosotros, que Él nos haga recto
rectos de corazón, y que podamos celebrar la Navidad. Ahora voy a dar el salto final, ¿vale? Pasamos directamente a la última característica, que es que la fidelidad de Dios en la Navidad. ¿Verdad? ¿Qué hay que nos pueda hablar más fuerte y más claro de la fidelidad de Dios que la Navidad? Que se cumplió la promesa que dio a Adán y Eva, rebeldes, contumaces, descreídos. Les prometió que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. La promesa que le dio a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora tendría que repasar toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, para que veáis hasta qué punto la fidelidad de Dios se cumple en el nacimiento de Jesucristo, en quien se cumplen todas las promesas de Dios, que en Él son sí y amén. Cuando nace Jesucristo, en el tiempo de preparación de Adviento, que hemos ido celebrando estos domingos, ¿sabéis lo que se le dice a María? El mensaje del ángel Gabriel a María es muy claro. Jesucristo es la fidelidad de Dios encarnada. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el amén, el alfa y la omega. Y a María se le dice que en Él se cumplen todas las promesas dadas por Dios respecto a David y al descendiente de David, en quien se van a cumplir las promesas de salvación y de autoridad y reino eterno. Le dice el ángel a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, que somos nosotros también, para siempre, y su reino no tendrá fin. En Jesucristo se cumplen todas las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, a Adán y Eva, a los profetas, a David. Todas las profecías se cumplen en la natividad que celebramos en Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En él, Zacarías vio que Dios, el Dios de Israel, había visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Jesús, el testigo fiel y verdadero, nuestro Señor y Salvador, es la fidelidad de Dios encarnada. Esta fidelidad en la que podemos confiar, porque en Él todas las promesas de Dios se cumplen, son sí y amén, y Él nos manifiesta a todos esta gran fidelidad que nos asegura que no solo somos perdonados y salvos por su gracia, sino que además Él, que ha empezado la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Fiel es el que os llama y Él lo hará. Que el Señor os bendiga.
Que el Señor, que el Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Fiel es el que os llama y Él lo hará. Amén.